en el derecho constitucional contemporáneo? Pues una correcta configuración y aplicación de las garantías es esencial para un libre ejercicio de los derechos y libertades, por tanto, para el libre ejercicio de la libertad. Al final no debemos olvidar que cualquier derecho o libertad en el cual podemos pensar se reconduce a la libertad fundamentalmente, aunque también podemos considerar que pueden estar más vinculadas a la libertad o a la igualdad o a la dignidad de la persona. Pero al final, sin libertad no hay o no cabe ejercicio de ningún derecho o libertad. Evidentemente la libertad llega hasta donde podemos vulnerar los derechos de otra persona. Claro, a nosotros en esta asignatura no nos interesa tanto cada uno de esos derechos y libertades o el concepto de esos derechos y libertades, sino las garantías de esos derechos y libertades. Es decir, cuáles son los instrumentos o mecanismos establecidos dentro del sistema jurídico, dentro del ordenamiento jurídico multinivel, entendiendo por tal el conjunto de normas, instituciones e instrumentos que lo forman parte del mismo, para tutelar o proteger esos derechos y esas libertades. Estoy viendo aquí un error que tengo que corregir. Es radicación evidentemente de 1789 y no de 1989. ¿No? Bien, y ese instrumento puede ser un instrumento de carácter interno, por tanto propio del Estado interno español, o externo, es decir, supranacional o internacional. Eso lo haremos en el segundo bloque, las cuestiones más vinculadas al ámbito supranacional de la Unión Europea, entendiendo la Unión Europea como una organización supranacional de integración con características específicas, o del derecho internacional, en el sentido del derecho internacional clásico, en el ámbito de Naciones Unidas o en el ámbito del Consejo de Europa, que también establecen mecanismos o instrumentos de protección de derechos. En el ámbito interno podemos encontrar esos instrumentos normativos y de protección en la Constitución, fuera de ella, y luego hay diferentes tipos de instrumentos o garantías. Podemos hablar de garantías normativas en la medida en que se trata de instrumentos previstos por la propia norma. Evidentemente, ustedes pueden decir, no, en realidad todos los instrumentos, tanto las garantías normativas como las garantías jurisdiccionales y las instituciones de garantía, son garantías que en última instancia están reguladas y por tanto están previstas en las normas jurídicas. Sí, eso es cierto. Pero aunque todas las garantías de los derechos estén previstas en las normas jurídicas, podemos distinguir entre garantías específicas derivadas de la propia norma, esencialmente de la norma en la que se reflejan, y por otro lado otro tipo de garantías que se desarrollan o tienen una manifestación a través de los tribunales, garantías jurisdiccionales, a través de la jurisdicción, y en especial porque se ejerce la jurisdicción de tutela de los derechos y libertades, y otro tipo de garantías que podemos denominar como instituciones que se han creado específicamente para proteger los derechos. Porque la jurisdicción, aunque también la jurisdicción, el Poder Judicial, es decir, los tribunales y los órganos jurisdiccionales, son también, evidentemente, o tienen una dimensión institucional, son mecanismos que no solamente o no únicamente están previstos para tutelar derechos y libertades. Entonces, distinguimos desde ese punto de vista entre garantías normativas, garantías jurisdiccionales y instituciones de garantía o garantías institucionales, aunque el concepto de garantías institucionales plantea problemas porque esencialmente se utiliza en la doctrina para hacer frente a otro concepto y no se llama a la de institución de garantía. Volveremos eso en la ficha 3 sobre las instituciones de garantía. Bien, dicho esto, tenemos que tener en cuenta que a nivel interno la Constitución regula de forma específica las garantías de las libertades y los derechos en el capítulo 6 del título primero, pero podemos encontrar también garantías en otras partes de la Constitución. Es decir, que muchas veces hay que tener en cuenta que las garantías, incluso las garantías normativas, no están únicamente en un pequeño título o un pequeño capítulo de la Constitución, sino que podemos encontrar garantías a lo largo del texto constitucional e incluso fuera de la Constitución. Dentro de estos criterios de garantías, podemos hablar de garantías internas, garantías externas, internacionales y supranacionales de la Unión Europea, los derechos objetos de protección, garantías genéricas, garantías específicas, que no es lo mismo que hay una garantía general de todos los derechos y libertades que una garantía específica que se refiere o está vinculada única y exclusivamente a un derecho concreto, ¿no? Por ejemplo, pues la garantía que establece la protección del contenido esencial de los derechos es una garantía general, pero en cambio la reserva de ley orgánica está referida únicamente a los derechos fundamentales. Y luego tenemos garantías específicas pues, de algunos derechos y libertades en concreto. Por ejemplo,
la garantía de ser puesto a disposición judicial en el caso, de forma inmediata, en el caso de la solicitud del habeas corpus, ¿no? En relación con la garantía de la libertad. Por tanto, son garantías específicas, esto es una garantía específica vinculada únicamente a un derecho. También podemos atender al carácter de la garantía puede ser sustantiva, puede ser de carácter procesal. Atendiendo al sujeto frente al que se imponen para proteger al individuo, podemos encontrar que son garantías frente al legislador, garantías que protegen los derechos y libertades frente al legislador, por ejemplo, el contenido esencial de los derechos, o la propia rigidez constitucional, el procedimiento de reforma de la Constitución para proteger las propias garantías normativas y jurisdicciones y instituciones que establece la Constitución, en su caso, los procedimientos de control constitucional de la ley, que precisamente pretenden y sirven también para tutelar los derechos y libertades en la medida en que la vulneración de los derechos y libertades podría determinar la inconstitucionalidad de una ley si la vulneración es intrínseca a la ley, garantías frente a la administración y su actuación. También podemos encontrar el Poder Judicial, o las reservas de ley y el principio de legalidad, ¿no? Y luego también podemos encontrar diferentes tipos de garantías o diferentes mecanismos de garantías atendiendo al título o institución de cobertura, ya se encuentran en una norma, deriven de la propia jurisdicción o respondan a una institución en sí misma. Podemos hablar, por tanto, y esta es la clasificación que utilizamos a lo largo de la asignatura, en garantías normativas, jurisdiccionales o instituciones de garantía. Si bien cada uno de ellos puede tener su especial relevancia, y luego podemos aunar a estas otro tipo de criterios, que es el que utilizamos como criterio secundario, que es el de garantías internas, garantías externas y deudas externas, en particular nos interesan las europeas y las del Consejo de Europa. Bien, bueno, si en el primer bloque nos adentramos en las garantías de ámbito interno, pues veremos que hay garantías normativas, garantías jurisdiccionales y instituciones de garantía a nivel interno. Veremos que las garantías normativas se encuentran fundamentalmente en el derecho constitucional, pero también podemos encontrarlas en la ley. Y luego vamos a encontrar pues las garantías jurisdiccionales que se realizan ante los órganos jurisdiccionales, ¿no? Una protección jurisdiccional genérica que protege tanto a los derechos como a los demás intereses civiles jurídicos constitucionales, dentro de la que se encuentra la tutela judicial efectiva sin defensión y el proceso con todas las garantías del 24, así como el control constitucional. Son garantías jurisdiccionales. Y por otro lado, la protección jurisdiccional específica, que incluye el procedimiento sumario y el recurso de amparo. Son protecciones jurisdiccionales específicas de algunos derechos, no de todos. Mientras que la tutela judicial efectiva sin indefensión y el proceso con todas las garantías del artículo 24 son tutelas de carácter procesal o jurisdiccional que tutelan todos los derechos y libertades. También ocurre lo mismo con el control de constitucionalidad, de tal manera que son garantías de carácter general, mientras que hay garantías específicas como la protección constitucional, que incluye el procedimiento procedente y sumario y el recurso de amparo. Esas dos, el procedimiento procedente y sumario y el recurso de amparo, solamente tutelan ciertos derechos y libertades fundamentales, es decir, los derechos fundamentales en sentido estricto, que lo veremos en su momento en el tema. Y luego las instituciones de garantía. Aquí hablamos de instituciones de garantía de los derechos y libertades que están focalizadas en ello. Por ejemplo, el Parlamento, la garantía parlamentaria, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo. Lo que pasa es que nosotros analizaremos fundamentalmente el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo en el tema correspondiente. Esto sería el primer bloque, esto es lo que analizaremos a lo largo del primer bloque. Y luego, a lo largo del segundo bloque, los procesos de derechos fundamentales en el ámbito europeo. Aquí incluimos tanto el de ámbito supranacional como en el ámbito internacional del Consejo de Europa. Ámbito supranacional, Unión Europea; ámbito internacional, Consejo de Europa. Aunque, evidentemente, también en el ámbito internacional cabría incluir el ámbito de Naciones Unidas y otros mecanismos específicos, pero nos vamos a centrar únicamente en el Consejo de Europa y en la Unión Europea. Garantías normativas, lo mismo que he dicho antes. Habría que buscar los instrumentos o mecanismos de tutela previstos en las normas jurídicas que regulan el funcionamiento de la Unión Europea y que regulan el funcionamiento del Consejo de Europa. Las garantías jurisdiccionales por los mecanismos procesales de tutela de los derechos y libertades en un ámbito y en otro, y las instituciones de garantía más importantes de esos ámbitos. Es lo que vamos a estudiar a lo largo de los temas de la asignatura. Muchas gracias por